porque si no, no vamos a cambiar, no nos vamos a transformar y vamos a soñar que estamos muy bien, pero no estamos. Porque los hechos van a demostrar que no. Ciertamente, cuando nosotros podemos apreciar y evaluar nuestra personalidad, podemos cambiarla, podemos superarnos, podemos trascender nuestro nivel personal que contiene en sí por reacción limitaciones, tanto personales como sociales, como relacionales y en todo nivel. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque así es que podemos construir humanidad dentro de nosotros y podemos así construir humanidad dentro de la sociedad, de la comunidad y del mundo, haciendo un lugar, dijéramos, más armonioso para la estadía de nuestra vida y del porvenir de nuestro descendiente. Entonces, si nosotros somos una persona violenta, una persona, dijésemos, viciosa, una persona impulsiva, una persona que no le importa lo que ingiere, ni las consecuencias, ni le importan las consecuencias de sus actos, sino que es totalmente instintiva, dijésemos así, válgame la expresión, no puedo decir más características para no herir susceptibilidad de ningún tipo, ciertamente es una persona instintiva. Esta persona es la que se encuentra en el nivel más bajo de ser. Esta persona no puede entender a una persona emocional, esta persona no es ecotímica, no responde al amor y lo más seguro es que tenga una personalidad delincuencial en el futuro o lo es dentro de sí y lo ignora, pero de que va a tener problemas muy graves lo va a tener. Ahora bien, no podemos negar, con el propósito de orientación colectiva al que me escucha, que en las profundidades de nosotros mismos hay ciertos agregados psicológicos que tienen estas características, pero que no se manifiestan por nuestra educación y porque estamos luchando para realmente crear humanidad dentro de nosotros. Ahora bien, esta primera escala de personalidad nos lleva a la cárcel, nos lleva al cementerio, nos lleva a un hospital, nos lleva a un manicomio, un centro de salud mental, etc. O a un centro de atención de recuperación por adicción, por depresiones, etc. Existe un segundo tipo de personalidad. Esta personalidad debemos estudiarles dentro de nosotros, no a las personas, a nuestros semejantes. Nuestros semejantes los respetamos y es sagrado. Estamos hablando de psicología en este momento. Entonces, si nosotros nos analizamos y discernimos y vemos que en nuestro comportamiento y en las consecuencias de ese comportamiento en nuestro hogar, en el colegio, en el liceo, en la calle, en el trabajo, etcétera, vemos que somos muy emocionales, debemos estudiar esa caracterialidad. ¿Por qué? Porque ese temperamento nos hace muy reaccionarios. Toda persona emocional se hiere fácilmente porque tiene mucho amor propio, porque es egoísta, porque es autoconsiderada, etc. Entonces esto lo va a envolver en una serie de acontecimientos y de reacciones que es difícil superarlo con equilibrio. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos heridos, todo el tiempo estamos sacando cuentas, todo el tiempo estamos con la misma conversación, con la misma charla interior, con los mismos pensamientos, que nos pagaron mal, que nos deben esto, que hicimos lo otro y no nos lo agradecen, etc. Esta persona emocional ve mucha televisión, no suelta el celular, le encantan las novelas, les encanta el chisme, les encanta, dijéramos, el cine y les encanta tener la conciencia totalmente dormida en imágenes y, dijéramos, en pseudo alegría que no son reales porque no tienen dicha, sino que se vive de la tristeza a la alegría, etc. Esta persona también se agota emocionalmente y las consecuencias son patologías específicas del sistema circulatorio, también patologías en el hígado y principalmente en el páncreas. En todo caso, existe un tercer nivel de persona. Existe la personalidad intelectual. Bueno, esto es muy interesante porque la mayoría del mundo está dirigido por intelectuales. Y miren ustedes cómo nos encontramos. ¿Me comprenden? Ellos son muy estudiados, pero nosotros lo vemos agarrándose a golpe
en un senado, en una asamblea, en un centro de debate. Entonces pregunto, ¿dónde está la educación de estos personajes? Entonces aquí es donde se demuestra lo que es la humanidad realmente, porque ese es el ejemplo que nosotros tenemos. Ahora, ahí se caracteriza lo que se conoce como la Gran Babilonia. Es decir, que hablando el mismo lenguaje y siendo incluso partidarios de la misma política y del mismo ideal o de la misma religión y creencia, entonces terminan discutiendo, gritándose o terminan matándose unos a otros. Entonces ahí vemos que la personalidad intelectual tenía oculta por dentro una personalidad pluralizada de tipo instintiva, que termina a golpe una discusión intelectual. Por eso el mundo está como está, desarrollando una tercera guerra mundial. Por eso estamos así. Ahora, también así está nuestro hogar, porque nosotros no somos capaces, dijéramos, como seres pensantes, de comprender en bondad al proceso pensante de nuestros semejantes. Nosotros queremos exigirle a los demás lo que nosotros no cumplimos, y eso no puede ser. Entonces el mundo está dirigido por intelectuales, mire cómo se encuentran, todos en crisis económica, en una guerra, etc. Hay muchas leyes, sí. ¿Dónde están esas leyes realmente? ¿Funcionan? Entonces esto es lo interesante de construyendo humanidad. Ahora, la persona intelectual es una persona muy limitada, porque ella todo lo lleva a la mente y resulta ser que lo más grande de la vida es el amor, y el amor no es mental, el amor no es intelectual, el amor no es racional. Entonces se pierden lo mayor de la vida, que es amar. Entonces no pueden encontrar al Cristo, no pueden encontrar a ese Moisés prototipo psicológico de grandes poderes, no pueden encontrarlo, no pueden encontrar el amor de un Pablo, no puede encontrar la bondad y la medicina de una Madre Teresa de Calcuta. No. ¿Por qué? Porque son intelectuales. ¿Por qué? Porque todo lo llevan a la mente. ¿Por qué? Porque la mente mata al amor. Ahora, ¿necesitamos un centro intelectual? Sí, pero no necesitamos el desequilibrio en las funciones psicológicas de la máquina orgánica o de nuestro cuerpo íntegramente. Ahora, existe un cuarto nivel de persona, de personalidad. Si nosotros somos personas del tercer nivel, es decir, intelectual, necesitamos entonces el equilibrio. Porque fíjense ustedes, ¿por qué hay tantos crímenes? Porque resulta ser que existe la higiene mental y existe la salud mental. ¿Cuál es la salud mental de nosotros cuando estamos expuestos, un ejemplo, a aquello que aconteció en el año 2019, que tiene un nombre específico, con aquello que de las enfermedades, de los encierros, etc.? Con nuestras necesidades sociales de los servicios públicos, dijéramos, tenemos una mente sana, tenemos tranquilidad, tenemos regocijo, tenemos alegría. Entonces todo esto afecta la humanidad, afecta nuestro mundo interno, afecta nuestro proceso psicológico. ¿Por qué? Porque una persona que esté acalorada, que no tenga agua para bañarse, etcétera, etcétera, entonces se vuelve iracunda. ¿Por qué? Porque se frustra. ¿Por qué? Porque tiene impotencia. ¿Por qué? Porque no haya qué hacer. Y esto es grave.